Buenas tardes. Mi nombre es Joel Panimbolsa. ¿Me podría ayudar con su nombre, por favor? Hola Joel, mi nombre es Miguel Ángel Rivera. Mucho gusto. Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Bueno Joel, yo soy psicólogo industrial, Ujú. tengo un máster en Dirección y Administración de Recursos Humanos. Trabajo como especialista en recursos humanos ya por 12 años en instituciones públicas, privadas, en industrias alimenticias, entornos hospitalarios y sectores financieros. Ujú. Qué interesante. Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. En primer lugar, vamos a estar conversando acerca de un tema muy importante, los cuales son los primeros auxilios psicológicos. Vamos a abordar un poco sobre tu experiencia laboral y lo que tú nos puedas contar. ¿Te parece bien? Perfecto, adelante. Listo. ¿Qué es lo que necesitas saber? Bueno, vamos a comenzar con una primera pregunta. Ujú. ¿Me puedes explicar en tus palabras, en palabras sencillas, qué son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, los primeros auxilios psicológicos es algo que nosotros deberíamos conocer inicialmente, no de algo técnico profundo, sino es solamente para calmar a una determinada persona en una situación compleja de crisis, más que todo para calmarle y poder derribar pues a un especialista. Claro, se podría decir que puede ser una primera instancia de contención emocional. Exactamente, son Ujú. contenciones en el cual uno pues tiene que primeramente dar un acompañamiento con una escucha muy empática y con un comportamiento muy asertivo, ¿no? Claro, la empatía es lo principal, ¿verdad? Así es. Ujú. Muy interesante. Eh, Otra pregunta. ¿Por qué considera importante aplicar los primeros auxilios psicológicos en situaciones de crisis o emergencias? Bueno, es importante porque una persona ante ante un estímulo que está sufriendo por alguna pérdida, alguna frustración, emocionalmente esa persona pues se siente deshecha en ese momento. Entonces la mayoría de personas comúnmente no sabe cómo reaccionar ante una persona que está atravesando este momento crítico. Claro. Entonces, uno con bases psicológicas que puede aprender, que sería muy importante que todo el mundo sepa, pues es importante saber cómo abordar este tipo de situaciones para poder ayudar a estas personas en ese estado emocional muy complejo. Claro. Entonces, mi recomendación sería pues siempre uno actuar con una buena empatía, una buena escucha, y tratar de abordar estos temas de una manera del lado humano y más sensible. Ujú. Interesante, ¿verdad? Eh, bueno, según tu experiencia, ¿qué pasos o elementos básicos son esenciales para seguir ante una crisis psicológica en una intervención? Bueno, primeramente uno emocionalmente tiene que estar tranquilo, calmado ante una situación. Nosotros no podemos entrar en perjuicios, ¿sí? Porque no sabemos realmente la situación de esta persona, lo que está atravesando. Ujú. Pero nosotros tenemos que tratar de entender la complejidad del asunto, siendo totalmente empáticos, pensando que en algún momento nosotros también podemos pasar por un momento así. ¿Y qué es lo que te gustaría que una persona que esté a tu lado pues te haga sentir en ese momento? Pues los primeros pasos es simplemente empatizar con la persona, escucharle, tratar de comprenderle y evitar de pronto algún prejuicio, algún mal consejo que se le pueda dar en ese momento, porque la persona lo único que necesita es que sea atendida, acompañada, para que emocionalmente esta persona pues quede calmada, ¿no? Claro, se podría decir que validar las emociones sería fundamental, ¿no es cierto? Desde el punto de vista humano, siempre digo eso, Ujú. tratar de comprender la situación y tratar de empatizar, entendiendo que en algún momento a mí también me puede pasar esto y que todos estamos propensos a pasar en una situación muy estresante, muy crítica y muy dolorosa en algún momento de nuestras vidas, Ujú. ¿no? Claro, ponerme en el lugar del otro sería lo ideal. Así es, esa es la empatía neta. Perfecto.
Cuéntame, ¿cuál ha sido el caso más significativo en el que tú hayas tenido que brindar primeros auxilios psicológicos en tu contexto laboral? Bueno, ha habido algunos casos muy críticos, pero recuerdo muy bien una persona, un muy buen colaborador, que excelente ser humano, y me impactó en la manera que le dieron la noticia. La noticia fue pues que había fallecido un familiar, de hecho era su madre. Estaba en horas laborales, estaba muy concentrado en su trabajo, estaba muy contento, y sin embargo cogió la noticia y prácticamente se bloqueó emocionalmente. Eh, Estaba yo justo presenciando ese momento, me acerqué, yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, me acaban de dar la noticia que mi madre falleció, y se puso en llanto. Pues al ser una persona con muy buenos valores, un buen trabajador, un buen ser humano, pues en ese momento también yo sentí un punto de quiebre emocional, ¿no? Entonces no sabía de pronto cómo reaccionar, porque sentí una empatía muy fuerte emocionalmente con esta persona, que era muy querida por todos. Y lo único que traté de hacer es justamente sostener, canalizar sus emociones a través de mí, y yo también sentirme como una persona de apoyo en donde esta persona pueda confiar y escucharle, sentirle, abrazarle y decirle, hey, estoy contigo, estas cosas pasan, pero sin más allá de dar consejos, ¿no? Claro. Pero eso es lo que cualquier persona creo que necesita en un momento crítico, el acompañamiento. Un caso bastante fuerte, ¿no es cierto? Fuerte, fuerte, porque era una persona muy querida, y lamentablemente a las personas buenas también pasan estas cosas, ¿no? Es algo general para todo ser humano, pero fue muy doloroso porque fue una persona muy querida, y la manera que él, como un buen ser humano, pues prácticamente se quebró bien feo. Y ahí uno es cuando siente ese dolor de una conexión muy directa. Claro, claro, claro. En este aspecto, ¿consideras que el contacto físico es algo oportuno en brindar en esa situación? Claro, hay muchas cosas, ¿no? De si te acepta a una persona un contacto físico o no, pero en estos momentos cuando una persona está en un quiebre, pues yo creo que siempre una palmada, un abrazo, en una situación crítica, una persona automáticamente siente un alivio, ¿sí? En otros contextos hay que respetar también Claro. Cómo tú te relacionas con tal persona, si es una relación de amistad duradera de hace muchos años, o solamente cuando recién estás conociéndote, pues tampoco vas a tener este tipo de acercamientos, ¿no? Eso sería como invadir su espacio personal. Pero en este caso, a cualquier persona, incluso yo considero que un abrazo, unas palabras de aliento, pues significa mucho para acompañar en su dolor. Todo depende del contexto, ¿verdad? Depende del contexto, la situación, en cómo tú también percibas en ese momento, ¿no? Claro, en tu caso fue bastante necesario. Demasiado necesario. Listo. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que, sin ser profesional, como por ejemplo yo, un estudiante que está en formación, le darías para brindar apoyo psicológico a una persona que lo necesite, a una persona que se encuentre en crisis? Bueno, no necesariamente una persona debe ser experto en estos temas. ¿Sí? Tú estás en formación, y el cual tú recién estás comprendiendo cómo abordar estos temas de una manera específica. Sin embargo, el consejo que yo doy a todo ser humano es, primero uno, relacionarse desde el lado humano, ¿sí? Sabiendo que somos personas llenos de emociones, con circunstancias diferentes, dolorosas, que todo el mundo también atraviesa problemas, y no necesariamente uno tiene que ser experto como para poder orientar de una manera de terapia, como lo haría un profesional ya experto en estos temas, como psicólogo clínico, un psiquiatra, de pronto ya cuando ya tiene trastornos ya muy graves a consecuencia de estos estados pues emocionales que a la larga repercuten. Desencadena algo más fuerte. Desencadena algo más fuerte. Entonces lo principal siempre para estos entornos de emergencia es
la empatía y la escucha. Ser empático desde una calidad humana, escuchar activamente a esta persona, respetar su espacio crítico que está atravesando Ujú. y uno simplemente acompañar, ¿sí? Tratar de calmarle, pero uno también controlar sus emociones y no dejarse contagiar de ese momento crítico, doloroso. Y posterior, cuando vaya calmando la situación, pues tú, como la persona que está acompañando, tienes que derivarle ya a un profesional de la salud, a un profesional que trata estos temas, ¿no? Entonces no se necesita ser experto, lo único que se necesita es tener calidad humana. Sería lo principal, Lo principal. el lado humano. El lado humano siempre. Ujú. ¿Cuál consideras que serían los errores más comunes al momento de estar en una intervención en crisis? Bueno, hay cosas que me recuerdan porque he visto, ¿no? De pronto los errores que más desagradables o el error más común es cuando una persona emite juicios de valor en base a su perspectiva. Tú sabes que cada persona tiene su propia perspectiva y su manera de pensar desde su punto de vista en función a su conocimiento, formación, experiencias, pero no significa que tu punto de vista sea el mismo punto de vista mío. Entonces es muy interesante tener mucha prudencia en estos casos, porque yo puedo decir, oye, no estés así, porque esto no es la gran cosa. Claro, o sea, no será la gran cosa para mí, pero de pronto para ti fue lo más valioso que tuviste en su momento. Y lo perdí. Y lo perdiste, entonces esos son emitir juicios de valor, porque ningún juicio de valor va a estar ligado a tu misma percepción o tu manera de pensar. Ujú. Entonces tienes que respetar la manera de pensar y sentir de esa persona, y tú pues a pesar de tu conocimiento y experiencia crees que esa situación está exagerada o de pronto sí mantiene una solución de otra manera, pues yo me diría mejor que mantengas prudencia, mantengas silencio y solamente enfócate en acompañar, en sentir ese dolor, en tranquilizarle, en escucharle, en ser humano, ¿no? De pronto no hablar de más, porque esas palabras no van a ayudar, al contrario, va a empeorar la situación. Porque lo peor que puede pasar es que tú estés atravesando un mal momento, Claro. y yo te diga algo de mi percepción que no es la gran cosa, y eso a ti no te va a gustar y te vas a sentir peor de lo que ya estás. No minimizar serían los No problemas. minimizar, No minimizar absolutamente nunca. para nada. Claro, porque lo que yo siento no siente la otra persona, Así es, como son lo, percepciones. como lo acabas de mencionar. Así es. Ujú. Bueno, ¿podrías profundizar un poco más de qué papel juega la escucha activa en un momento de intervención en crisis? La escucha activa es lo que ya habíamos tratado, ¿no? Lo En fundamental. esta entrevista. Entenderte, escucharte, sentir y darte cuenta ese dolor que tú estás atravesando. Se enfoca más en prestar atención, Ujú. ¿sí? Y mediante lo que tú me estás contando, ir analizando para poderte dar posibles respuestas, pero evitando perjuicios, evitando puntos de vista personales, Ujú. sino yéndote más a la comprensión. Y a la atención. Y a la atención especialmente. Ujú. Es prácticamente que una persona se te desahogue contigo y tú pues simplemente oír, escuchar, tratar de comprender y orientarle, ¿no? Hacia una, no solución, pero sí hacia una posible calma en el momento. En el momento que, En el momento crítico que está atravesando esta persona. claro, lo principal, lo que me queda de esto es que la escucha activa es lo fundamental. La Lo escucha fundamental. activa, la empatía y la calidad humana que tú debes Ujú. exponer en ese momento crítico. Claro. Muy importantes estos factores. Sí. Para finalizar esta entrevista, me gustaría que nos des un mensaje a la comunidad, que le des un mensaje a la comunidad acerca de la importancia eh, que es la intervención en crisis. O sea, estar preparados. ¿Cómo lo podrías expresar tú?
lo que también te había dicho, ¿no? Toda persona debería conocer, darse un poco de tiempo también en aprender técnicas psicológicas básicas. Ajá. Como te dije anteriormente, no se necesita ser uno experto para abordar ya un tratamiento específico, Claro. no. O sea, pero sí conocer y respetar las emociones de cada persona que está atravesando en este momento de crisis. El saber acompañar, el saber escuchar, el saber empatizar desde el lado humano, pues es lo mejor que uno puede hacer para acompañar a una persona pues que está sintiendo un dolor enorme, ¿no? O una angustia determinada por cualquier factor que pase. Entonces uno siempre tiene que estar desde el lado humano y tratar de acompañar, que es lo importante. Uh-huh. Es fundamental realmente para cualquier persona estar preparado ante una situación de estas, ¿no? Sí, sí. La mayoría de las personas, claro, no va a entender cómo reaccionar ante una circunstancia determinada, porque a veces hay situaciones muy críticas que son muy fuertes, muy fuertes. Yo te puedo decir de accidentes que puede pasar en cualquier momento de la vida de uno. Entonces no toda la persona va a estar preparada como para decir, oye, ya ven, te voy a escuchar, voy a sentir como tú estás, ¿no? Entonces yo creo que mantener la calma, la prudencia y uno mismo dominar sus propias emociones para poder ayudar a la persona que está, que está doliéndose de una situación muy compleja, pues es la clave de todo, ¿no? Uno tiene que estar tranquilo, sereno y sobre todo llenarse de ese lado humano, ¿no? Que ya muchas personas están perdiendo la calidad humana. De ese sentido de empatía. Todo mundo ya solamente ve por sus propios intereses, más no ya por los intereses del otro. Aprendamos a ser buenos humanos, que ese será el punto clave pues para tener buenas relaciones, poder estar presto también para poder ayudar a un momento de crisis a una determinada persona. Y no necesariamente puede ser familiar, puede ser un amigo, un desconocido en la calle, ¿por qué no? Lastimosamente los valores humanos se están perdiendo y tenemos que rescatarlo. Desde la empatía, la escucha activa y desde el lado humano. El lado humano. Es fundamental esto, ¿no? Así es. Bueno, realmente muy interesante tu perspectiva, tu experiencia laboral. Realmente aprecio mucho que me hayas ayudado con esta entrevista y espero tener otra oportunidad de conversar contigo. Claro, con gusto, Joel. De hecho, gracias por esta oportunidad, pues me hiciste acordar algunas cosas, sí, en el entorno profesional, de lo que uno está atravesado y lo que puede también atravesar, y es muy importante pues que todas las personas conozcan cómo actuar ante momentos difíciles. Y a ti, tú que estás encaminado en este campo de la psicología clínica, pues que te vaya muy bien, porque eres una persona muy centrada. Me da mucho gusto conversar contigo porque eres una persona que sabe hacia dónde va y vas a ser un muy buen profesional, y te deseo muchos éxitos. Muchas gracias por tus palabras y realmente valoro mucho tu aporte hacia mí y hacia mi formación profesional. No te preocupes, Joel. Mucho gusto. Listo. Gracias. Pases bien. Ya.